Así que voy a grabar acá con con Zoom si se puede. Reunión, lo que sí vamos, a los 40 minutos vamos a tener que cortar y volver a empezar una reunión, por, porque no tengo el Zoom Pro, ni el Meet Pro. La próxima vez para el próximo encuentro lo voy a tener. Bueno, hoy, ahí voy a poner para compartir pantalla. Hoy voy a mostrarles, no sé si se me escucha, perdón, ¿se me escucha, no? Sí, se escucha. Bien. Voy a mostrar sobre metodología en la investigación y el uso de herramientas de la lógica para ello. ¿Escucharon hablar del método comparativo constante? Por ahí para saber primero ya si están al tanto. El Atlas T. El método comparativo constante es un método, uno de tantos métodos de análisis de datos en metodología de la investigación de ciencias sociales. Eh, y el Atlas T es un programa que sirve para análisis de datos cualitativos. Juan Pablo no lo escuchó, dice. Manuel, ¿escuchaste hablar del método comparativo constante? No, sí en alguna materia que al final no terminamos viendo, iban a enseñar cómo usar Atlas T, que era psicología preventiva de Saldúa, pero al final no lo hicieron, o sea, solamente lo conozco de nombre. Bien. Carliños. Hernán dijo que no tampoco. Bueno, capaz Carlos está ocupado. Bien, perfecto, entonces viene bien. Como bien dije, método comparativo constante es un método de análisis de datos que existe desde 1963 aproximadamente. El creador se llama Glasser y Strauss, son dos, digamos, son dos autores. La bibliografía ahora voy a subir, pero así es como canónicamente se enseña el método comparativo constante. Pero vamos a ver que Glasser y Strauss también, en su publicación, digamos, eh, comentan que existían ya otros métodos de análisis de datos eh, propios en la sociología. Estos son oriundos más que nada de la sociología eh, y la antropología. Y que, bueno, Glasser y Strauss vienen a proponer un nuevo tipo de análisis de datos que se llama método comparativo constante, y que va a diferir en algunos aspectos de lo existente hasta el momento. No nos da indicio de en qué difiere. Hay otros métodos quizás, pero este es el más difundido y que justamente el nombre es lo que alude básicamente es un método de análisis en el cual hacemos una comparación constante entre datos que obtenemos, entre datos de nuestras entrevistas, entre nuestras observaciones, entre eh, bueno, diversos instrumentos de recolección de datos que tenemos de campo, ¿no? Y teorías, nuestra teoría de base, nuestro marco teórico. Es decir, por un lado tengo la recolección de datos a través de distintos instrumentos, por ejemplo, entrevistas, observaciones y demás. Y por otro lado, tengo teoría aparte, ¿no? Para hacer con esto una comparación de datos, vamos a decir, una comparación constante, en la cual voy de los datos a la teoría, de la teoría a los datos. Voy haciendo constantemente observaciones y generando hilos y rupturas entre mis datos y la teoría existente hasta el momento. A raíz de hacer todo ese proceso de ir, por ejemplo, leyendo una entrevista, marcando algo que con un nombre específico, vamos poniendo etiquetas, ya vamos a ver por parte, eh, me permite generar unidades de significación o unidades de sentido.
Que luego eso, la idea es entonces pasar de datos de campo a estructuras abstractas de conocimiento, ¿sí? A conceptos. Y de esos conceptos algo mucho más abstracto. Entonces esa es la idea. Con el fin de crear una teoría fundamentada en datos, ¿sí? Esa es la propuesta final. Generar teoría fundamentada de manera empírica, podríamos decir, tomando en cuenta esto de trabajos de campo. Bien, voy a mostrar cómo se hace esto con el Atlas T. Antes se hacía a mano, ¿sí? Y ahora lo vamos a hacer con el Atlas T. También voy a mostrar básicamente cómo se hace a mano, pero nos ayuda mucho más el Atlas T. Bien, tengo acá un seminario de Lacan, varios seminarios, 2 seminarios de Lacan y libros de psicoanálisis, por un lado. Y acá tengo entrevistas que había hecho una vez a personas y libros, ¿sí? Papers. El método, este método nos permite, lo podemos utilizar para hacer lecturas, para leer, supongamos que queremos leer a Lacan, podemos utilizar este método, digamos, para investigarlo. Y lo mismo, como bien dije, para crear una teoría fundamentada. Es decir, a partir de 10 entrevistas, extraer una unidad de sentido, unos conceptos. Para que nosotros podamos fundamentar nuestra teoría el día de mañana cuando planteemos algo. Esto es todo a modo de introducción. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Lacan o a autores así, frecuentemente escribimos al costado del libro. Escribimos al costado, le hacemos una rayita y ponemos a veces palabras clave al lado de ese párrafo, por ejemplo. Por ejemplo, ponemos sujeto del inconsciente y seguimos leyendo, escribimos de nuevo sujeto del inconsciente. Y seguimos leyendo y le ponemos esa palabra clave. Eso es lo que hace el Atlas T. Es una herramienta que nos permite hacer como una base de datos, ¿sí? Nos permite hacer una base de datos de esas palabras claves que vamos señalando. Después nos permite hacer conexiones entre esas palabras clave. Es un trabajo todo humano, esto es un instrumento. Tengo este libro que está bastante mal traducido, por lo que yo pude confirmar, porque había hecho una investigación de este libro comparando con las dos traducciones, no, con la traducción de Ricardo Ponte y con la versión posta, ¿no? Que está ahí en esta Ferla. Pero no tengo cargado en este Atlas T, lo tengo en otra compu. Nosotros lo que hacemos es, abrimos el Atlas T, atlas.t, esto no está cargando, bueno, lo abrimos. Ponemos proyecto, no sé si se ve ahí, proyecto, nueva unidad hermenéutica. Se nos abre una nueva unidad hermenéutica. Nos aparece acá DPS, documentos primarios. Los documentos primarios van a ser todos los datos, los inputs a nuestra investigación. Acá vamos a cargar, por ejemplo, las entrevistas, los libros, todo lo que queramos, ¿no? A ver, ponemos acá todos los archivos y así. Cargamos, le damos Enter y hacemos eso, ¿no es cierto? Como yo ya lo hice acá, lo muestro acá. Acá está cargado todos mis documentos primarios, documentos que voy a analizar, datos que voy a analizar.
En este mismo archivo, en este mismo programa se puede cargar, por ejemplo, imágenes y se puede cargar videos, ¿sí? Eh, Vamos a ver por qué nos sería útil. Nos permite entonces hacer triangulaciones de datos también. Es decir, agarrar fuentes de distinto tipo. Por ejemplo, una imagen no tiene el mismo, no es una misma fuente de conocimiento que puede ser un texto, ¿no? Entonces nos permite agarrar cada una. A ver, no tengo ninguna foto acá. Acá. No, ese, acá. No. A ver. Bien. Y hacer una transposición de datos. Transportar datos que son, por ejemplo, una imagen y un texto y transformar todo eso, vamos a decir, traspasar todo eso por un embudo, ¿sí? Y traspasarlo a la letra, vamos a decir, sí, al lenguaje natural, suponemos. Por ejemplo, acá tenemos el loguito de Lógica para Todos. Lo que podemos hacer es, acá, acá. Codificamos, por ejemplo, y en donde está el cerebrito poner cerebro. Podemos poner otro código que diga individualismo, por ejemplo. No sé, lo que se nos ocurre. Pues podemos decir también biologicismo. Acá, el todos, podemos codificar y decir kirchnerismo, porque dice todo, para todos. ¿Cierto? A este le vamos a... Lo vamos a editar. A borrar primero. Ahí. Kirchnerismo, por ejemplo, no sé. Y encima los colores también peronistas. Todo, esto ya es re kirchnerista, había sido. Y no es que fue con intenciones, ¿no es cierto? Pero, peronismo, supongamos. Esto depende, ¿no es cierto? Todo esto depende del observador, ¿sí? Del investigador que está buscando. Esto es solamente una herramienta. Y por ejemplo, acá dice, el profesor hace comentarios re machistas. Entonces, hacemos algo. Ya explico qué es codificar, ¿no es cierto? Y acá ponemos, por ejemplo, ponemos seleccionar biologicismo. Entonces ahora yo voy a biologicismo y encuentro que en dos oportunidades la palabra clave de biologicismo estaba presente. Está acá, señalando esta imagen de lógica para todos, el cerebro, digamos, el biologicismo, y está acá en esta cita que dice, el profesor hace comentarios re machistas, por ejemplo. Bien, eso era como más práctico. Ahora vuelvo a decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a agarrar cada entrevista y lo que vamos a hacer es codificar. El proceso de codificar se trata de, en primera instancia, poner pequeñas etiquetas a los datos, ¿sí? Etiquetas a los datos que tenemos. Por ejemplo, tenemos acá un párrafo muy grande. Lo que vamos a hacer es tratar de sintetizar la información, de etiquetarla bajo algunos conceptos que se nos ocurren a nosotros, ¿sí? Que son, no tiene necesariamente que ser puramente teóricos, ¿sí? No tiene que necesariamente ser ya de una teoría. Puede ser, por ejemplo, palabras que esta persona estuvo repitiendo mucho,
Por ejemplo, no entiendo. O sea, no entiendo. Luego dice acá, por ejemplo, dijo, no entiendo de nuevo. ¿Cierto? Acá de nuevo dice, no entiendo. Vamos a poner, bueno, ahí. Entonces vemos que entre todos los estudiantes, por ejemplo, constantemente dicen, no entiendo, no entiendo. ¿Sí? La frase esa se estuvo repitiendo mucho en cada uno de esos. Todavía no vamos a entrar en qué significa el no entiendo. Primero vamos a ir haciendo como una cuestión descriptiva de ir viendo qué tenemos. A ver, ¿qué tenemos? Entonces, decimos, por ejemplo, empezamos de acá. Obviamente para este proceso tenemos que tener en claro cuál es nuestra investigación, qué es lo que vamos a buscar, porque de un mismo párrafo podemos extraer miles de cosas, ¿no es cierto? La idea es que sea pertinente también a nuestro trabajo, ¿no es cierto? A ver. Respecto a la violencia, ¿me querés contar de alguna situación que hayas padecido, sido testigo? Sí, muchas. Creo que todos hemos pasado al menos una. ¿Cierto? Acá. Entonces, acá nos puede, según mi mirada, una naturalización de la violencia. Creo que todos hemos pasado por al menos una. Por ejemplo, que te forreen en los finales, que te... acá podemos poner finales o forrear en el final como un tipo de violencia. Finales. O maltrato en exámenes, que tiene insultos, comentarios machistas, ¿cierto? Esto también podemos ir codificando, o sea que cuanto más codifiquemos, más rico nuestro trabajo, ¿no es cierto? Porque vamos a ir haciendo miles de conexiones, miles de colecciones, y al principio va a parecer caótico, y lo interesante de este trabajo es que nos vamos a topar con muchas conexiones, muchas novedades, ¿no es cierto? Muchas novedades. Es un proceso un tanto inductivo, ¿sí? A partir de lo que estamos viendo, eh, sacar observaciones y demás para después hacer una generalización, ¿sí? Pero, por otro lado, también podemos optar por hacer un proceso deductivo, al revés. ¿Qué consta de nosotros primero crear? Vamos a borrar todo esto. De nosotros crear los códigos primero. Por ejemplo, vamos a hacerlo con Lacan. Vamos a Lacan y vamos a crear los códigos primero. Vamos a poner inconsciente, goce, otro concepto que sea contradicción. Y a ver qué otro aparato psíquico. Entonces la idea es que nosotros, por ejemplo, tenemos una pregunta de investigación y que tenemos que comprobar. Una pregunta de investigación que nos dice el libro del goce de Lacan habla todo el día de aparato psíquico, contracción e inconsciente. Vamos a decir por ejemplo. Este sería un proceso deductivo en virtud de que pasamos de esos códigos a la fuente, ¿sí? Pasamos de algo general a los datos. Haríamos al revés, ¿no es cierto? Haríamos un proceso de análisis deductivo, al revés del otro que era un proceso de análisis inductivo. A mí me gusta el otro proceso, pero cada uno va a encontrar necesidad
Este proceso tiene sus pros y sus contras. La contra de este proceso deductivo, por ejemplo, es que podemos llegar a perder valor rico, saturación de información, digamos, vamos a poder perder ciertos valores que nos estarían dando las entrevistas o los datos, ciertas categorías, pero por otro lado, nos permite no dispersarnos tanto, sino que ir mucho más a la cuestión final o troncal. Y segunda cuestión también positiva, es que sirve a modo de verificación, ¿sí? Sirve a modo de verificación de la teoría, eh, de comprobación. A ver, vamos a comprobar esto, buscamos acá, a ver qué hay, qué no hay, y en vista al proceso de análisis deductivo, se encuentran tantos datos que fundamenten y responden a la pregunta de investigación, pero se pierde muchísimos datos extra que tienen que ver o que nacen de un método inductivo en el cual yo voy a extraer muchos datos de mi información, quizás la información se disperse bastante y que luego yo tenga que aplicar necesariamente un proceso de comprensión, compresión de los datos, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces acá, tenemos que hacer el método deductivo. Dice, contradicción, goce inconsciente. Leemos, sucede que no publiqué la ética del psicoanálisis. En esa época era de mi parte, una forma después, con el tiempo me descubrí, me percaté, no sé qué. Sin duda ello, pues yo estoy ahí esperando una sombra siempre aún, lo que favorece. No es de saber nada, pero esto no quiero saber nada de cierto. Entonces yo no puedo estar aquí sino en la posición de mí, no quiero saber nada de eso de aquí. Bien, por ejemplo, acá podríamos decir que no quiero saber nada de cierto saber, podríamos pensar inconsciente. ¿Por qué? Y acá ponemos un comentario de por qué rayos yo a eso lo puse así, digamos, ¿cierto? Y puse inconsciente por la cuestión de saber no sabido. Y dice acá, no quiero saber nada de eso. De cierto saber que, y así, ¿no es cierto? Guardamos el cosito. Seguir. El usufructo, no sé qué. El usufructo, no, nada, que nunca así por medio. Acá podemos poner goce. Lista. Goce. Y acá podemos poner un comentario si queremos de por qué pusimos goce o simplemente ya, nosotros nos vamos a ir acordando, ¿no? Pues si no vamos a estar hasta mañana poniendo, ¿no es cierto? Acá lo vemos, ¿no es cierto? Después agarramos, cerramos este libro. Nos vamos al seminario 11, por ejemplo. Seminario 11. Se está quedando sin tiempo, hemos eliminado el límite en su reunión. Hemos eliminado el límite de tiempo. No entendí qué me está diciendo, pero bueno. Me parece ¿Cómo que no estamos? vamos a tener que interrumpir, Ah, bien. así que bien. ¿Cómo estamos? ¿Se está entendiendo? Sí, sí, se está entendiendo. Bien. Bueno, agarramos el seminario 11. Fíjense cómo nos va a permitir pasar de una conexión del seminario 11 al 20. Esto lo hacemos manualmente nosotros.
pero esto sería una herramienta virtual para hacer eso mismo, ¿no es cierto? Y es como, digamos, si a mano podemos escribir un libro al mes, con la computadora podemos escribir un libro en el día, ¿no es cierto? Entonces lo mismo en esto. El tiempo de nosotros por ahí tardamos en nuestra base de datos mental o escrita de buscar, a ver, ¿dónde puse la palabra goce? Una vez había una cita, estaba muy buena de Lacan que me encantó y no me acuerdo dónde está, y que habla del goce. Y hay otra cita de Lacan que habla del inconsciente, pero ni me acuerdo dónde está, y creo que no sé. Y entonces con esto nosotros vamos a poder generar muchas conexiones entre, por ejemplo, por conceptos. eh, Esto sería más que nada de usar el Atlas T. Todavía no es que estamos entrando mucho en el método comparativo constante. Esto es como usar el Atlas T para leer o para hacer las codificaciones, que justamente lo que hace. Bien, vamos a ver, seguimos leyendo acá. La mayoría de los presentes tienen alguna noción de lo que he afirmado. Limpiar selección. Lo presente de que he afirmado es lo siguiente: el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo cual no sé qué, de ahí tenemos una cita importante ahí para nosotros del inconsciente. Bueno, epa, le puse goce y no era goce. Le pongo inconsciente y acá le ponemos inconsciente. Bien. Después venimos, seguimos, porque cada vez que hablamos de causa siempre hay algo anticonceptual e indefinido. Las fases de la luna son la causa del mar, o sea, de inmediato la palabra, suma solo hay causa de lo que cojea. Pues bien, en ese punto intento hacerle atinar, se sitúa el inconsciente freudiano, este punto en el que la causa de ellos afecta. Lo que importa no es que el inconsciente determine la neurosis. Nosotros vamos a elegir también, no es que es marcar siempre que se habla de inconsciente, sino algo que sea relevante. Y es que el inconsciente nos muestra la guianza por donde la neurosis empalma con el real. Después, no sé, vamos a decir que esta cita nos gustó. Vamos a poner inconsciente. Entonces ahora nosotros buscamos a ver cuántas citas del inconsciente tenemos. Tenemos una del seminario 20, la cual vuestro no quiero saber nada de cierto saber, no sé qué. Ese no quiero saber nada de eso se ha ligado a mí, de modo que si es verdad que respecto a ustedes yo no puedo estar aquí, sino en la posición de mí, ¿no? Tenemos otra cita, que es esta, y supongamos tengo una cita que habla el inconsciente es el saber no sabido. Entonces, ahí tenemos ya una triangulación que podemos hacer, vamos a decir, una relación que podemos establecer, ¿no es cierto? Ahora, vamos a algo que se llama redes. Creamos una red 1. Vamos a importar nodos. Ahora vamos a poner preferencia siempre nodos ser, donde estaba, había una partecita que nos muestra la densidad de nuestra, ahí está, ser color de lienzo por densidad y fundamentación. Entonces
color por densidad y fundamentación, que quiere decir cuántas veces la cita está siendo fundamentada en los datos. O la cita no, el código, ¿sí? La categoría. Hay mensajes. Bien. Por ejemplo, tenemos en esto y queremos establecer cierta relación que todavía no sabemos. Lo que vamos a hacer es ¿dónde estaba el botoncito? Vincular nodos. Ahí yo decido qué tipo de relación voy a establecer entre ambos conceptos, por ejemplo. Es asociado con, es parte de, es causa de, contradictorio con, hay implicación con eso, es un, digamos, es propiedad de, y acá puedo abrir y generar nuevas relaciones, inventar yo una nueva relación. Esto fue lo que hice, digamos, para un trabajo que tuve. Por ejemplo, acá cambiar, es propiedad de por poner conjunción. Relación de conjunción para hablar de relación de conjunción. Acá yo decido si es una propiedad formal simétrica, simétrica transitiva. Simétrica quiere decir que hay reciprocidad entre ambos conceptos. Un segundito voy a poner a cargar mi celu, pero estoy acá. Simétrica quiere decir entonces que hay reciprocidad. Por ejemplo, en la conjunción hay reciprocidad, sí. Porque si yo tengo P conjunción Q, si doy vuelta Q conjunción P, hay cierta simetría entre ambos conceptos, ¿no es cierto? En cambio, en la implicación no hay simetría. En la implicación, si yo digo P implica Q, no puedo decir lo mismo de que Q implique P, a menos que lo declare. Pero por la estructura misma, no me da todavía suficiente valor para decir que Q implique P. Solamente sé que P implica Q. Pero cuando yo digo P conjunción Q, ya estoy diciendo también Q conjunción P. ¿Sí? Y bueno, y transitiva es un tipo de relación en la cual accedo a un conocimiento X por medio de, acá lo voy a graficar, accedo a un conocimiento tal a través de otro conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que accedo a un saber por deducción o por inferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Accedo a un saber de manera indirecta. Ahí está. ¿Y cómo? Acá lo voy a mostrar. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Esto sería la transitividad. ¿Sí? Un saber, accedía a este nuevo saber por medio de estos, mediante esta relación, en la cual yo establezco que se puede dar este vínculo. Pero para esto tiene que estar declarado también. Sería, yo tengo que trabajar con la noción de igualdad y que me permita la noción de igual generar transitividad. Eso tiene que estar declarado en el sistema de base. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que no es igual a C, pero para eso tengo que romperla en nuestros axiomas de nuestro sistema, romper la noción de transitividad, que nuestro sistema no va a trabajar con transitividad, y que eso nos complica un poco. Lo mismo puede ser si decimos P conjunción Q, Q conjunción R, R conjunción P. ¿Sí?
Pero eso no va a pasar si yo planteo esto, por ejemplo. P conjunción Q, Q conjunción R, y no hay ningún dato que a mí me pueda decir que R conjugue a P. A R condicional o implicación P. No, esto no puedo acceder por los datos. ¿Sí? No puedo inferir eso, esa transitividad. La noción de transitividad está en Platón, muy clásico ya, muy antiguo, muy hace mucho está. Es un tipo de relación que incrementaba el conocimiento, ¿no es cierto? En cierto punto. Es la base de la deducción, vamos a decir mejor dicho. La base de la deducción. ¿Por qué? Porque siempre yo hablo de la deducción como un triangulito en el cual genero conexión final entre estos dos, que no estaba, ¿sí? Por ejemplo, este era A, B, C. Si A es igual a B, B es igual a C, entonces C es igual a A. Vamos a decir, por ejemplo. Bien. Volviendo entonces, yo elijo acá, simétrica, simétrica, transitiva. Como yo voy a hablar de una conjunción simétrica entonces. El tipo de flecha, a ver, dirección del diseño preferido. Derecha, izquierda, diseño semántico, abajo, arriba. Línea sólida, línea discontinua. Bueno, yo voy eligiendo. Y acá pongo un comentario. Conjunción. Guardar los cambios. Ahí está. Yo declaro entonces que hay una conjunción entre inconsciente y goce. Acá yo puedo poner un comentario de que algo más, ¿no es cierto? Acá, taca, 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 taca. Entonces nuestro sistema se va armando una especie de mapa conceptual, pero mucho más complejo que un mapa conceptual y demás, ¿no es cierto? Bien. Eso ya estamos... Consulta, Franco, ahí cuando vos Sí, mostrabas las opciones, no sé si podés ir a la pantallita anterior, donde sí, salían como algunas opciones gráficas, y sí. porque ahí salían como cosas lógicas que mi pregunta era si las pusiste vos porque el programa lo permite o son del programa. Las que están sí son por defecto del programa, sí. Pero vos la podés poner también, Esas de como ahí, hice esas que recién. dicen relaciones, esas vienen con el programa, que Sí, dice implicación, es asociado a, es parte de, es causa, implicación. exacto. Sí, sí, son del programa. O sea, el programa como que permite estructurar, podría permitir estructurar lógicamente un libro Exacto, conceptual. Está, exacto. muy bueno, muy bueno. Ahora la cuestión es, bueno, nuestra lectura de ese libro también, ¿no es cierto? Más que el libro, sino nuestra lectura de cómo lo leímos, ¿no es cierto? Como vieron el video ese de Kant, que yo había hecho una lectura de Kant en las dos ediciones. Y bueno, esa es mi lectura, ¿no es cierto? Y yo la estructuro lógicamente, pero como bien podemos decir, para no quedar bajo la idea de que nuestra lectura es la última, sí, el programa nos permite estructurar, ¿cierto? Lógicamente, nuestras lecturas, nuestro trabajo.
Y esa parte en la que menos importancia le dan al sistema, al programa, en la cuestión de las redes, más que nada. Eh, Bien, dicho esto, ya sabemos más o menos cómo se utiliza el programa. Ahora vamos con el método comparativo constante. Tenemos entonces, vamos a hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, eso del beso lo dice en serio. Él dice en chiste, pero lo hace siempre, siempre. Y viste que entre chiste y chiste se esconde una verdad. Sería, si yo estoy haciendo simplemente un trabajo general, puedo decir entre chiste y chiste se esconde una verdad, y puedo decir sentido común freudiano, ¿no es cierto? Eh, es mi lectura, ¿no es cierto? Y con esto lo que quiero decir es que podemos de datos sacar miles de observaciones, ¿no es cierto? Que no necesariamente es la verdad misma, ¿no es cierto? Pero de cómo, si mi trabajo tiene que ver con, a ver si, ¿me está cargando mi celular? A ver, un segundito. Ahí está. Bien, perfecto. Eh, pero como mi trabajo no se trata de buscar el sentido común freudiano, por ejemplo, eh, esto no lo voy a marcar, ¿no es cierto? O podría marcarlo y dejarlo para otra investigación, ¿no es cierto? Pueden quedar como hallazgo de la investigación que no tienen que ver necesariamente con mi objetivo de investigación, pero son hallazgos eh, y que pueden ser importantes para futuras investigaciones. Por ejemplo, entonces voy a hacer una introducción de un trabajo que había hecho tiempo atrás, eh, tenía que ver con violencia docente en educación superior. Entonces, yo lo que tenía que buscar en las entrevistas, tanto armar mis instrumentos de investigación, ¿no es cierto?, de recolección de datos, apuntando a mis objetivos. El objetivo era investigar en los estudiantes sobre violencia docente, que hayan padecido alguna violencia, ¿no es cierto? Por medio de preguntas le voy preguntando, ¿y te pasó algo, algo raro? No sé, ¿cierto? Y ahora, mi análisis, yo lo que tengo que buscar es justamente para responder mis objetivos. Pero yo, por ejemplo, en mis objetivos no contemplé cuestiones de violencia machista, ¿no es cierto? Vamos a decir patriarcal o de sentido común patriarcal dentro de la institución en la que yo estaba haciendo la investigación. Pero como era algo tan frecuente de que todas las chicas decían sí, todo el día aquel te acosa, aquel te dice cosas re machistas y demás, quedó como un hallazgo más, digamos, por el peso que ya estaba recobrando. Queda como un hallazgo más que si bien no tiene que ver con los objetivos, lo planteo, ¿no es cierto? Y además de que hay violencia en la institución, se ve una fuerte tendencia de violencia contra la mujer por parte de tanto de los estudiantes como los docentes, vamos a decir. En ese sentido, entonces por ahí está bueno marcar cositas de más que no tengan que ver con nuestra investigación. Bueno, nosotros vamos haciendo todo esto, ¿no es cierto? Vamos marcando situaciones. Yo ya lo había hecho, lo vamos a buscar. Eh, lo tengo ya hecho, entonces lo análisis. Este es el proceso sin el programa, en donde nosotros ponemos nuestros datos de entrada, que sería la entrevista, puede ser también
eh, una imagen, ¿no es cierto? Va a ser más difícil con este proceso. Acá vamos a poner una cosa para comentarios y acá es la codificación que hacemos. Y bueno, tenemos que hacer esto, ¿no es cierto? Así con el Word mismo, pintar. Creo que es una buena facultad, hay muy buenos profesores, pero lamentablemente tienen sus cosas y se cubren muchas cosas entre ellos. Representaciones sociales de los estudiantes respecto a su carrera, ¿no? Admitir. Ahí está. Por ejemplo, en el último parcial, 90 salieron bien raspando y el resto desaprobó. Profe, no entiendo. Se le planteó en conjunto que la metodología de enseñanza no servía y ellos prácticamente nos dijeron que nos jodamos, que el programa tiene varios años dándose y justamente año tras año todos se quejan. Acá yo pongo maltrato docente, conducta distante. Eso ya lo voy a explicar. Eso ya fue algo más teórico, algo que saqué ya de la teoría y que tiene que ver justamente con que el método comparativo constante va de la teoría a los datos constantemente. Puedo yo hacer, como bien dije, sacar algunos códigos que no tengan necesariamente fuente en teorías existentes, pero también puedo ir a los libros, ¿no es cierto? Y meter lo que estoy viendo de los libros a estos datos que estoy viendo, que por eso tiene el nombre comparativo constante, comparación constante. Entonces, por ejemplo, yo hago acá pongo muy querido, no, a ver, ¿querés venir acá a decir que me equivoco? Y se ríe, pero posta ese día se estaba equivocando, por ejemplo, cambió de tema nomás, y bueno, después en los finales también te trata peor. Maltrato docente, conducta degradante. ¿Por qué conducta degradante? ¿O por qué maltrato docente? Y bueno, para eso eh, vamos a nuestra base de datos. Teníamos un texto que nos hable, por ejemplo, de eso. A ver. Frustración, subjetividad, violencia, no. Efectos, no. Ya. Ahí está. Acá tenemos un texto. Acá era que yo había sacado mal. Bueno, no era de este. Un poco de este, pero no importa. Vamos a ver qué nos dice. Supongamos acoso directo e indirecto. Una de las principales formas de clasificar el maltrato o la agresión es diferenciando la forma de atacar como directa e indirecta. La víctima identifica al agresor, en uno indirecto la víctima es dañada pero ignorada quién es el culpable. Acoso psicológico y verbal. Acoso relacional. A ver, ¿qué otros conceptos? Bueno, por ejemplo, acá tenemos acoso directo. Directo. Y nosotros volvemos a la entrevista con Luis, por ejemplo. Hicimos acá. A ver. Directo. Entonces, tenemos la teoría con el dato. Ya los tengo ahí conjugados los dos. Ahora, entonces con esto podemos hacer proceso deductivo y inductivo a la vez.
agarramos estos libros, por ejemplo, estos papers, agarramos a este autor y vamos codificando lo que vemos, ¿no es cierto? El poder formal que el profesor tiene, el derecho de, y codificamos como poder. Después tenemos acá las conductas dominantes. Ahí está, acá estaba, conductas dominantes. Conductas dominantes. Que definen para control, limitan o reprimen el crecimiento en competencia, confianza o pensamiento crítico. Conductas desestabilizadoras que intimidan o producen ansiedad. Estos son, digamos, diferenciaciones de tipos de maltratos que genera el docente, que puede generar. Conductas degradantes, que tiene que ver con humillación. En estas cosas se basa simplemente en la premisa de cuanto más especificado el trabajo, mejor. Cuanto más detallado, ¿no es cierto? Siempre es mejor. Y supongamos, acá vamos, y te digo la cátedra, a ver, ¿me puedes contar las cosas? Silencio, sí, no. Hace comentarios machistas, hay comentarios en contra incómodos, ¿para qué sirve? Suena que bronca con esto. Sí, también devolviendo esta vez, este se nota. Ahí está. Este se nota que lo hizo una mina por lo mal que está. Vamos acá usar de nuestra lista conducta degradante. Ahora nos preguntamos qué era conducta degradante. Vamos a conducta degradante. Dice, las conductas que humillan, denigran y disminuyen la autoestima mediante el bochorno y el desprecio verbal. Y ahora volvemos a la cita. Y que dice, sí, también una vez devolviendo los trabajos prácticos, dijo, este trabajo se nota que lo hizo una mina por lo mal que está. Ahora nos vamos a la entrevista con Pablito, dice ahí. Pablito, a ver, me acuerdo que contó un caso de maltrato muy heavy. No me agarra enfrente de todo el auto, ¿no? Porque se rinda así. Todos estaban boquiabiertos. Eso es básico. Mi profe con el... Sos un maleducado. ¿Quién te crees que sos? No sabes tal cosa. Te venía acá a tratar de esta forma y esto otro. Me dice a los gritos. Bien. Esto lo podemos hablar como conducta desestabilizadora. ¿Qué es una conducta desestabilizadora? Según la teoría, las conductas desestabilizadoras son conductas que intimidan o producen ansiedad, miedo o tensión. ¿Y qué pasó en ese caso? Me dice a los gritos, sos un maleducado, ¿quién te crees que sos? No sabes tal cosa, te venía acá a tratar de esta forma. En síntesis. ¿Se va entendiendo más o menos? No queda acá todo esto, ¿no es cierto? El método comparativo constante, pero por ahí vamos a hacer un feedback un ratito.